Hey, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video aquí con José y hoy vamos a hablar acerca del chasco del 23 y 24 de septiembre del año 2025. ¿Qué es lo que pasó? Algunas religiones han dicho, cierto, que Jesús vendría el 23 y 24 de septiembre. Si bien estuve buscando información acerca de esto, encontré dos videos y lamentablemente hay gente que sigue creyendo en estas falsas profecías de estos falsos profetas, de estas falsas personas que se dicen cristianos. Lamentablemente estuve buscando información y dentro de esa información encontré que quienes filtraron esta información eran evangélicos y bautistas. No estoy acusando directamente que yo soy los culpables de este chasco, sino simplemente estoy diciendo que esa es la información que me arrojó lo que estuve buscando. Y si bien durante muchos años, durante muchos siglos, han habido falsas doctrinas y falsos profetas o falsas personas prácticamente que han intentado interpretar la escritura, intentando calcular el tiempo en que Jesús ha venido, ha sufrido un chasco bastante grande. Algunos los conocemos, yo los conozco bastante bien, pero vamos a analizar el siguiente video. Bien, vamos a ver este pequeño video. Les voy a decir lo que a mí me habló el Espíritu Santo acerca del rapto o el arrebatamiento. Primer error. Muchos cristianos creen que cuando se bautizan van a ver cosas o el Espíritu Santo les va a decir ciertas cosas que supuestamente Dios quiere que sepan, pero realmente Jesús nos dijo claramente que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Eso lo dijo bien Jesús en el libro de Mateo 24. Usted lo puede leer completo, en donde él advierte, cierto, que vendrían falsos profetas y vendrían falsos cristos en estos tiempos para engañar a las personas, aun si es posible a los escogidos. Lo que vamos a ver aquí es claramente cierto cómo personas cristianas devotas de años son engañadas por estos falsos profetas, estas falsas personas que son falsos cristianos, y los engaña tan fácilmente y caen de una manera tan inocente. Si bien son personas muy estudiadas que caen fácilmente, entonces podríamos aplicar el texto bíblico que dice que Dios dice que mi pueblo ha caído por falta de conocimiento. El hecho que esté muchos años en la iglesia no te consigne que seas cristiano, sino la forma en que tú dediques tu vida. Vamos a ver este video acerca del chasco del 23 y 24 de septiembre del año 2025, quienes tanto los evangélicos como los bautistas fueron parte de esta prédica. Amigos, ¿están preparados para que el próximo martes los levanten del piso y vayan a conocer a Jesucristo en persona? ¿Sucederá el rapto o arrebatamiento de la iglesia realmente en este mes de septiembre? ¿Qué haces si pierdes el rapto? Lo peor de todo esto, amigos, es que las personas vendieron heredades y perdieron todo por creer a estas personas que supuestamente dicen tener la interpretación de la escritura, pensando que Jesús vendría el 23 o 24 de septiembre del año 2025, siendo retóricamente, nuevamente acudiendo a la escritura, que Jesús dijo en Mateo 24 que la hora y el día nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo que Él vendría como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que el ladrón no va a venir a avisarte cuándo va a venir. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no va a avisar qué día o qué hora exactamente va a venir, para pillarnos a todos de sorpresas. Lamentablemente es cierto, son falsas doctrinas, son falsas personas y falsos profetas que hacen creer a las personas que sacan cálculos matemáticas humanas, que creen que Jesús va a venir tal fecha, pero generalmente cuando no ocurre pasa el chasco. Lo mismo pasó con Charles T. Russell, creador de los Testigos de Jehová, que en ese tiempo se llamaban los Estudiantes de la Biblia. Tiempo después cambiaron su nombre a Testigos de Jehová, el cual, cierto, fue enseñado por una persona adventista. Charles T. Russell conoció al adventismo, se dejó guiar por un adventista, pero llegó el tiempo en que él quiso crear su propia religión, su propio grupo religioso, el cual, cierto, fue un falso profeta.
hizo predicciones cerradas, que supuestamente Jesús vendría en 1914. Llegó en 1914 y Jesús no vino. Después supuestamente que sus cálculos matemáticos se habían equivocado y que Jesús vendría en 1918. Pasó 1918, tampoco pasó. Después volvió a cambiar significativamente la venida, que supuestamente iba a ser en 1932, después en 1974, pero Jesús jamás vino. Lo mismo le pasó al líder de los Milleritas, James Miller, quien sacó cálculos matemáticos de los 2300 tardes y mañanas, confundió el texto, lo aplicó súper mal, del texto que dice 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Él pensó que después del edicto de Artajerjes en el año 400 y tanto, se le tenían que sumar 2300 años, que da 1843, 1844. Él también pensó y creyó que Jesús vendría en esa fecha. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se equivocó. Jesús no vino en 1843 e hizo lo mismo que Charles T. Russell, falso profeta, que se equivocó en sus cálculos matemáticos. Él creyó que había haber revelado lo que Jesús decía en ese texto y que en su revelación decía que Jesús iba a devenir en 1843. Como no sucedió, entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hombre de James Miller, el líder de los Milleritas, volvió a hacer su cálculo que según él se había equivocado y que Jesús vendría el 24 de octubre de 1844. Lo cual ya cierto de ese chasco de 1844 ya han pasado exactamente, déjenme calcular, 2025. Exactamente han pasado 181 años desde que James Miller ha errado en la venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Tanto Charles T. Russell, falso profeta, ha venido cambiando la fecha de los años en que Jesús iba a venir. También lo hizo James Miller, el líder de los Milleritas, que luego pasaron a ser los Adventistas del Séptimo Día con Elena G. de White. Que voy a hacer un video especial de Elena G. de White porque encontré información muy importante acerca de algunos libros de ella que se contradicen con la escritura. Voy a hablar acerca, bajo la presión que ella estuvo para poder unificar nuevamente a los Milleritas por el chasco de 1844, pero ahí va a ver la información. Como les decía, Miller también fue un falso profeta por errar cierto esta profecía. Y lo mismo ha pasado en este tiempo, 2025, por parte de los evangélicos y los bautistas que también erraron la profecía. Si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio 18, 21, 23, algo así, si no me equivoco, dice claramente: si el profeta hablar en nombre de Dios y estas cosas no acontecieren, es palabra que Dios no ha hablado, el tal es un falso profeta. No le creáis ni le tengáis temor, porque es cosa que Dios no ha hablado. Por lo tanto, nosotros no debemos creer. Sigamos. Ay, me equivoqué. Inspirado la grandeza de los Andes. Les voy a decir lo que a mí me habló el Espíritu Santo acerca De la iglesia realmente en este mes de Este septiembre. tipo es evangélico, ¿eh? ¿Qué haces si pierdes el rapto? Te estoy entregando 9 tácticas de supervivencia. Número 1, arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Durante la fiesta de las trompetas ocurrirá el rapto de la iglesia. Como pueden ver, Que sí estamos está viendo aquí que hay muchas bien personas que cerca, es un están evento hablando llamado acerca el del rapto. de la iglesia, donde miles Pero lo curioso es que Jesús no habla de ningún rapto. Jesús dice que todos verán cómo serán arrebatados. Nadie va a estar ciego. y millones de cristianos vamos a desaparecer porque Jesucristo nos va a llevar al cielo con él durante esos 7 años. Y otra cosa importante es que imagínense todas las burlas, todas las risas y el desprecio que sufrieron estos cristianos
por creer las mentiras de estas falsas personas que supuestamente Cristo vendría el 23 o el 24 de septiembre del año presente de 2025. Imagínense, si en el tiempo de James Miller en 1844 las personas se mofaban, se reían, se burlaban, los criticaban, los juzgaban por el tremendo error que James Miller había hecho, se burlaban de ellos, los criticaban, la gente vendió sus casas, los sacaron a sus hijos de los colegios, vendieron sus heredades, la gente se burlaba y se reía de ellos. Y en este tiempo también ha pasado lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? La gente se burla y se ríe de los evangélicos y los bautistas que decían que Jesús vendría en el 23 o 24 de septiembre de 2025. Luego vamos a ver un video de una persona que vendió su casa porque supuestamente le creyó a estas personas que Jesús vendría en el 2025. Rapture trip tip number 5. When you finally start moving up into the air, I recommend that you don't hold on to anything. ¿Qué hacer si te das cuenta que Jesucristo vino y te quedaste en la gran tribulación? This is the rapture. Remember today, try not to panic. Ahora vamos a proceder, ¿cierto?, a ver un video. Dice, vendió su casa para irse en el rapto el 23 de septiembre y ahora llora por la calle porque quedó sin nada. Nunca llegó el rapto, pero vendió su casa por $10,000 y todas sus pertenencias, pensando que el 23 de septiembre del 2025 se cumpliría la profecía anunciada por iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos y Sudáfrica. ¿Se dan cuenta? El hombre acaba de decir claramente lo de la información que yo le estaba dando. Supuestamente fue por información de las iglesias evangélicas y bautistas. El pastor, no sé cómo se llama, pero el pastor es un pastor evangélico. Yo sé que no todos los evangélicos cayeron, pero lamentablemente es cierto, por unas cuantas congregaciones evangélicas se van a burlar y se van a reír de todos los evangélicos. Sin embargo, hubieron iglesias que no creyeron en esto. Fueron los católicos, los adventistas, los pentecostales, etcétera, muchos más. Todos los demás no creyeron, pero los evangélicos sí. Sus pertenencias, pensando Escuchemos que de el nuevo. 23 de septiembre del 2025 se cumpliría la profecía anunciada por iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos y Sudáfrica. ¿Se dan cuenta? Evangélicas. Esta es una situación tremenda. Se da cuenta del problema que les había comentado y que les había dicho. Esto es un caso. ¿Por qué? Por creerle a los hombres. Exactamente. ¿Acaso no estaba escrito en la palabra? El Señor escrito está, maldito sea el hombre que siga al hombre. Falsos profetas, pero quiero que escuche este caso y dígame usted qué opina. Así como esta mujer, miles cayeron en el mismo error. Cayeron en el mismo error, solo que otros quizás no lo sintieron porque tenían... Y es increíble, yo como persona que soy del mundo, que no es cristiana, es increíble ver cómo los cristianos devotos que llevan años dentro de la iglesia, que dicen que tener una fe grande en Cristo, han caído tan fácilmente en este engaño. Imagínense si dentro de la iglesia es tan fácil engañar a la gente que lleva años dentro de la iglesia. Y entonces, ¿para qué uno va a entrar a la iglesia si te tienen tan adoctrinado que caes con una mentira tan fácilmente dentro del evangelio? Y eso, ¿por qué es lo que pasa? Es simplemente por el texto que dice: mi pueblo cayó y se desvió por falta de conocimiento, porque llegan y escuchan lo que dice un pastor o quien sea, pero no se dedican a escudriñar y estudiar sus escrituras para verificar si quien esté predicando, quien sea, le esté dando la correcta interpretación a la escritura, o si está acorde a lo que está entendiendo ella y lo que está predicando. Esta persona perdió su casa por creer en esta falacia, en esta mentira, más conocida como la falacia del espantapájaro. ¿Se dan cuenta? Creyó en estos falsos profetas, falsos hombres evangélicos, como dice aquí el reportero, cayeron en esta mentira y perdió su casa. Pasó el 23-24 de septiembre, el tiempo sigue y esta persona se queda sin su casa y no sabe qué hacer ahora. ¿A dónde va a vivir? ¿A dónde va a llegar? ¿Cómo se va a mantener? ¿Se dan cuenta?
otras propiedades. Pero ¿qué hay de lo que le pasó a esta mujer? Por esperar el rapto este 23 de septiembre, ahora ella está en la calle. Exactamente, está en la calle. Miremos Por el video. creer una falsedad, de un falso profeta, de falsas Nunca personas. llegó el rapto, pero vendió su casa por $10,000 y todas sus pertenencias, pensando que el 23 de septiembre del 2025 se cumpliría la profecía anunciada por iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos y Sudáfrica. Ese es el pastor. Una mujer de Nueva York se quedó en la calle esperando que la predicción se cumpliera y fuera arrebatada y elevada al cielo junto a los escogidos para encontrarse con Jesucristo. La doctrina del cristianismo evangélico asegura que los no creyentes permanecerán en la tierra para ¿Se dan enfrentar cuenta? tribulaciones, Están hablando de plagas los y fuegos evangélicos, durante el fin de los netamente de tiempos. evangélicos y bautistas, ¿Qué que hizo es lo la mismo. mujer con el dinero recaudado? Quédate hasta el final. Bienvenidos, les informa Ubel Onofre desde Nueva York. La fecha del rapto desató histeria masiva en redes sociales en Estados Unidos, tanto que Shania Johnson fue convencida de que el evento profético se cumpliría, por lo que decidió vender su casa y todas sus pertenencias. El rapto es una doctrina específica dentro del cristianismo evangélico que curiosamente no aparece como tal en la Biblia. Exactamente, no es Según esta bíblico. creencia, se trata de un evento profético donde los verdaderos cristianos serán elevados a las nubes para encontrarse con Jesucristo en el aire. Sin embargo, el evento no ocurrió en la fecha prevista y Shania se quedó sin hogar y sin dinero porque donó lo recaudado para ayudar a los necesitados. En Estados Unidos, numerosas personas mostraban videos preparándose para la fecha y vendiendo sus propiedades, pero creyeron en lo que la misma Biblia advierte: no creer en falsos profetas. Deja tu comentario, comparte la información y no te olvides de ingresar a mi perfil y seguirme para más noticias. Y como hemos visto aquí, el hombre cierto que está hablando acerca del chasco del 23 de septiembre, habla netamente de los evangélicos, perdón, de la iglesia evangélica, acerca cierto del chasco del 23, disculpen que me ría, pero del chasco del 23 y 24 de septiembre acerca de la venida de Cristo, lo cual cierto fue totalmente falso, por simplemente un pastor de no sé de dónde era, que es evangélico, la gente le creyó, pero nosotros sabemos cierto que la escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Vamos a ver algunos versículos bíblicos acerca de que estas personas son falsos profetas. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El deber de estas personas, de estos falsos profetas, es distorsionar la escritura, la palabra de Dios, para hacer creer a la gente que ellos tienen la razón, aunque estén equivocados. Dice también que dice: por sus frutos los conoceréis. De que habla cierto el Señor acerca de los abrojos y etc. Dice que estos textos ciertos advierten sobre la importancia de estar alerta y discernir a aquellos que dicen hablar en nombre de Dios, pero que en realidad buscan engañar y desviar a los creyentes. Jesús enfatiza la necesidad de evaluar a los profetas por sus frutos y su fidelidad a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No es como que tienes que creer al tiro, no, tú tienes que ver, tienes que entender. Vamos a ir ahora al libro de Marcos. (13:12). 13. Estamos en el libro de Marcos 13, el versículo 13.
Libro de Mateo 24:11. Mateo 24:11. ¿Qué nos dice Mateo 24:11? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se dan cuenta? Todas estas personas que aducen, que dicen que saben cuándo Jesús va a venir, ponen una fecha y estas cosas no se cumplen y el tiempo sigue, son falsos profetas. Ya lo hemos leído, ¿cierto? En Deuteronomio 18, 20 en adelante, que dice que si el profeta hablar en nombre de Dios y estas cosas no aconteciesen, son palabras que Dios no ha hablado, el tal es un falso profeta, no le temáis ni le creáis, porque con presunción ha hablado, pero son cosas que Dios no ha hablado ni establecido. Si nosotros nos vamos al mismo Mateo 24, al versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Nótese que está, cierto, hablando acerca de falsos profetas. ¿Quiénes son falsos profetas? Falsos profetas son traducidos como personas que vienen a enseñar falsas doctrinas o doctrinas distorsionadas de la palabra de Dios, o que vienen a introducir herejías y cosas antibíblicas a la congregación, tal y como cierto pasa, como lo fue Charles Taze Russell, como fue James Miller y muchos más, cierto, quienes dijeron cosas que jamás se cumplieron. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el verdadero profeta de Dios, que cuando habla y profetiza en nombre de Dios, todo se cumple sin excepción. Y todo aquel que profetiza y no se cumple es un falso profeta. Por lo tanto, estas personas que profetizaron acerca de que Jesús iba a venir el 24 de septiembre, no se cumplió, son todos falsas personas y son todos falsos profetas que están introduciendo herejías y falsas doctrinas de la escritura que Dios no ha hablado. No hay que escucharlos. Y si nosotros vamos al libro de Marcos 13:22, dice, ¿por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas? Serán señales, lo mismo que dice Mateo, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto? Estas personas han caído muy fácilmente, han sido engañadas muy fácilmente. Y la verdad es que si yo fuera Dios, aunque no lo soy, pero me pongo en la postura de Dios, ¿cierto? Para entender un poquito de lo que está sucediendo. Y la verdad es que a mí la lógica me dice que si yo escribí algo acerca de los engaños que vendrían en el tiempo del fin, avisaría, haría que lo escriban acerca de las cosas que sucederían en el tiempo del fin para que los próximos cristianos que vengan no sean engañados y caen, deja mucho que desear, deja mucho que decir. Porque si estás siendo engañado tan fácilmente siendo un cristiano devoto que lleva años en la iglesia, que supuestamente estudias, y caes en una mentira tan fácil que hasta una persona del mundo como yo puede reconocer, es como si yo dijera, ¿qué está pasando en tu vida cristiana? No estoy criticando, no estoy juzgando, pero yo lo veo desde mi punto de vista de persona que no es cristiana, que es del mundo. Si yo como persona del mundo no me creí esta mentira de que Jesús vendría en tal fecha, supuestamente que Jesús dejó evidencia bíblica hace más de 2000 años atrás de que surgirían estas cosas y Dios advirtió que no cayeran en estas cosas. Y me deja solamente una respuesta, que esas personas que llevan años en las iglesias no son verdaderos cristianos porque no estudian ni escudriñan sus escrituras, porque si no, no serían engañados tan fácilmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Jesús te lo advirtió hace más de 2000 años atrás, pero tú caíste fácilmente, entonces quiere decir, mi estimado amigo cristiano, evangélico y bautista que cayeron en esto, porque usted vio en el video, el hombre dijo prácticamente que fueron evangélicos y bautistas, déjame decirte que dejas mucho que desear con tu estudio bíblico. Tal vez no todos, no voy a echar al agua a todos, porque si de 10 congregaciones evangélicas
3 cayeron, yo no voy a decir todos, solamente decir los que cayeron, esos 3 que cayeron, ¿ya? Porque hay algunos que sí son devotos de Dios, que sí estudian, que sí se preparan, que sí se fijan en estas señales y no cayeron, pero otros que sí. Pero aquellos que cayeron, deja mucho que desear tu estudio de la escritura. Y te lo digo yo, una persona que no es cristiana, una persona que ni siquiera está en una iglesia. Imagínate si yo soy una persona del mundo que se dio cuenta que esto era una mentira, un engaño, entonces tu vida cristiana, entonces quiere decir que está pésima, está muy mal. Pero no es para hacer disensión o para pelear, sino que solamente para decir que estés más alerta y estudies más tu escritura. Y le pongas corazón y le pongas garra en estudiar tu escritura para que no caigas tan fácilmente. Sigamos. Claudio, ¿qué opina usted de esto? ¿Se da cuenta que les había dicho? Nunca. Oh, Dios bendito. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? Exacto. Alguien me dijo por ahí, pero estabas compartiendo esto y lo otro. Le estaba compartiendo para despertar al pueblo, para que no caiga en el error. ¿Y saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué realmente pasa esto que los evangélicos están cayendo tan fácilmente? Porque yo he visto muchos canales de cristianos, youtubers cristianos, ¿cierto? Que suben contenido, que tienen un montón de gente que los sigue. Lo único que se dedican es que la iglesia católica esto, que la iglesia adventista esto, que el mormonismo esto, y se atacan entre ellos, se critican entre ellos y están descuidando lo más fundamental, que es cuidar de su salvación. Y por eso caen fácilmente como estas personas evangélicas, ¿se dan cuenta? Como los bautistas. Están tan concentrados en atacarse mutuamente que no se dan cuenta que el tiempo está pasando y que el engaño cada vez está siendo más fuerte y caen fácilmente. ¿Por qué? Porque se dedican netamente a atacarse unos a otros y no a estudiar ni a escudriñar la escritura. ¿Se dan cuenta? Y se lo dice una persona que no es cristiana. ¿Se dan cuenta? Si yo como persona que no es cristiana, que del mundo, sabía que esto era falso, que era mentira, que Jesús venía el 23-24 de septiembre, obviamente con mayor razón tenía que haberlo sabido un cristiano evangélico. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo lo sabía y el evangélico no le puso atención y se dejó engañar, es como decir, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Ya? Entonces, como dijo el hombre aquí, el reportero, cierto, fueron evangélicos, pero también fueron bautistas, así que yo creo que invito, cierto, a mis hermanos que cayeron en esto a reflexionar, a pensar. Van a hacer la burla por un tiempo, como fueron los mileritas hace mucho tiempo, como fueron los testigos de Jehová hace mucho tiempo. La gente se burló de ellos, la gente va a seguir burlándose de los evangélicos por causa de esto, por este error, por este chasco. Pero hay que levantarse y de esto aprender y tomar la lección de no creer en todo lo que te digan, sino simplemente estudiar y escudriñar y corroborar si está correcto lo que está diciendo la persona o si le está dando la correcta interpretación. Pudimos ver, cierto, al pastor evangélico, creo que era no me acuerdo no sé de dónde era, pero le creyeron a él, supuestamente porque es pastor. Pero lamentablemente pasan estas cosas, lamentablemente amigos, pasan este tipo de cosas, es que las personas le creen a este tipo de personas, que creen que saben cuándo que esto va a venir, pero cuando en la misma escritura, si ustedes leen en el libro de Mateo, que el Señor le dice a sus apóstoles que la hora y el día nadie lo sabe, solamente Dios. Jesús también lo advierte y le dice que Él va a venir como ladrón en la noche. O sea, el ladrón nunca avisa cuándo va a venir, no te va a decirte ni el día ni la hora, si es día o de noche. No, el ladrón no te va a avisar cuándo va a venir, estés o no estés va a venir. Por lo tanto, con esa analogía el Señor está diciendo que así como el ladrón no avisa cuándo va a venir a robarte, el Señor no va a avisar cuándo va a venir. No te va a decir el día específico en que va a venir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere venir de sorpresa para ver si realmente han hecho la voluntad de Él y han seguido su palabra como corresponde. Él no te va a avisar cuándo va a venir. Va a haber señales, sí, va a haber señales, pero no te va a decir el día específico en que va a venir. Y bien, nada más que decir, cierto, en este video que, cierto, lástima por los hermanos evangélicos que cayeron. No todos cayeron, no voy a culpar a todos, pero lástima, cierto,
Es mucha lástima y pena, ¿cierto?, por estos hermanos evangélicos que cayeron en esta mentira, que demuestra, ¿cierto?, su falta de estudio de la Escritura, que demuestra, ¿cierto?, su falta de cariño, de agarrar una Biblia y estudiarla, de ver y de contemplar y tratar de ver y de ver si es que el que está predicando acorde de la Escritura y si le está dando la correcta interpretación. Por lo tanto, lamentablemente estas personas cayeron. Hay personas que quedaron sin casa porque vendieron su casa prácticamente. Pero espero, ¿cierto?, que estos hermanos evangélicos que cayeron en esta mentira, en esta falsa doctrina, en estos falsos profetas que dijeron que supuestamente Jesús vendría a esa fecha, que se levanten, que sigan adelante, que ¿cierto?, siga fuerte en ellos el continuar, porque Charles Russell también erró, pero los testigos de Jehová siguieron adelante después a pesar de que se burlaron de ellos, los criticaron, los juzgaron. Los testigos de Jehová siguen adelante. James Miller también se burlaron de los Milleritas, que actualmente son los adventistas del séptimo día. En ese tiempo de 1844 también se burlaron de ellos, los criticaron y los juzgaron, pero los Milleritas en ese tiempo se pusieron las pilas, se levantaron y siguieron adelante en su fe en Dios. Y nuestros hermanos evangélicos, a pesar de que cayeron en ese chasco, en esa mentira, en esa farsa, en ese falso profeta de pastor, tienen que levantarse como las otras denominaciones también se han levantado cuando han pasado por el mismo chasco. Tienen que seguir adelante y continuar preparándose para que Cristo venga. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otro video, ¿cierto? Y que esto sirva de lección para todas las denominaciones religiosas, que nadie sabe la fecha en que Jesús va a venir. Nadie lo sabe. No intenten colocar fechas que supuestamente Jesús va a venir, porque ha habido muchos chascos y muchos fracasos de este tipo de personas, que falsos profetas que profetizan cosas que nunca suceden. Y no les crean, porque son personas peligrosas introduciendo falsas doctrinas dentro de las iglesias, con el único propósito de desviar a las personas que aman realmente a Dios. Que Dios los pueda bendecir, que los guarde y que con el tiempo ojalá no vuelvan a caer en estos tipos de engaños. Bye bye.